para tu familia. Amén. Hoy vamos, yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez estuvimos hablando un poco sobre el rol del esposo y de la esposa. ¿Sí se acuerdan más o menos? Sin embargo, como tratamos ambos roles, pues no pudimos detenernos en cada uno en específico. Hoy vamos a comenzar a detenernos a tratar un poco el rol del esposo. Sin que eso quiera decir que el próximo miércoles que nos reunamos no tratemos a profundidad el rol de la esposa. Amén. Y yo quiero comenzar con una palabra que fue la que envié hoy. Si ustedes se han dado cuenta, en el grupo hemos estado mandando pasajes diarios. ¿Sí lo están leyendo? Y declarándolo 10 veces, porque es importante la declaración, lo hemos venido tratando, ¿verdad? La importancia de la declaración. Tenemos a Dios mismo morando dentro de nosotros y por ende tenemos en nuestra boca poder creador y poder destructivo. Entonces es muy importante cuando leamos cada palabra apropiarnos de esa palabra bíblica y declararla con fe y empoderarnos de la palabra. Entonces, quiero comenzar con el pasaje que mencionábamos hoy, que era ¿cuál? Santiago 1, 5 y 6. Exactamente. Santiago 1, versículos 5 y 6. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, miren qué hermosos estos dos versículos, porque en el primer versículo estamos viendo cómo podemos acceder a la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos acceder? Hay mucha oposición, definitivamente. Impresionante. Bueno, Satanás está vencido en el nombre de Jesús, porque no me quiere dejar dar la palabra. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos, porque tras de que hay oposición, nosotros no podemos contribuir a esa oposición del enemigo. Entonces cuando más atentos tenemos que estar. Amén. Entonces, si necesitan sabiduría, dice la palabra del Señor, pídansela a Dios, que Él nos las va a dar. Es decir, hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y dice no solamente eso, sino que en el versículo 6 nos está hablando que una vez pidamos la sabiduría, viene una instrucción adicional que tenemos que hacer. No dudar, sino asegurarnos de que nuestra fe sea solamente en Dios. ¿Por qué creen ustedes que la fe en Dios, este segundo versículo, viene a complementar el primero? Porque uno dice, pido la sabiduría de Dios, me viene la sabiduría de Dios, y de qué manera la sabiduría de Dios necesita para su activación y ejecución de la fe permanente en el Señor. Y es lo siguiente, muchas veces nos pasa que pedimos sabiduría a Dios, pero queremos seguir caminando por lo que nuestros ojos están viendo. Y no queremos sujetarnos a las decisiones que Dios en su sabiduría nos lleva a tomar. Entonces le decimos, Señor, dame tu sabiduría, pero se nos olvida en el momento que Él nos dice, tienes que decidir esto o lo otro, ahí sí tememos. Y nos llenamos de temor y decimos, uy Señor, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo voy a hacer lo otro? ¿Y qué va a pasar? Y entonces ahí nos atemorizamos y comenzamos a ver y actuar por vista. Entonces es importante que cuando le pidamos sabiduría a Dios para dirigir nuestro matrimonio, nuestra relación sentimental, estemos dispuestos a obedecer la voz del Señor. Amén. Estemos dispuestos a aceptar la dirección de Dios sobre nuestro matrimonio. Porque Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y esa manera de Dios siempre será la mejor
aunque en el momento no nos parezca, aunque en el momento la veamos como lo más difícil, aunque en el momento no la entendamos. Si viene de parte de Dios, debemos tener la fe suficiente en Dios, no en algún momento, sino siempre. Permanecer con la fe intacta en el Señor para entender, cuando tú tienes fe en Dios, no solamente crees en Dios, sino que le crees a Dios. Amén. Y entonces comienzas a aceptar la voluntad que Él tiene sobre ti, sobre tu matrimonio y sobre tu familia. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que entonces vemos parejas que por la falta de creerle a Dios, cuando Dios le da una sabiduría, sobre todo cuando se trata de una pareja que es donde una de las dos partes está más en intimidad con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Está una pareja, una de las dos parejas, de los dos cónyuges viene y le pide dirección al Señor porque esa persona está en intimidad con el Señor de día y noche. Y Dios le dice, mijito, mijita, resiste. Ay, no, Señor, pero ¿cómo voy a resistir si no da que cambio? Lleva años sin cambiar, no veo frutos, permanezco orando y orando. ¿Cómo me dices que resista? Y entonces, ¿para qué le vas a pedir sabiduría a Dios y dirección a Dios en cuanto a tu relación de pareja si a la final vas a querer actuar según tu propio entendimiento y te vas a querer desesperar? Así no operan las cosas. Dios básicamente lo que te está diciendo con esta palabra es, pídemela, pero asegúrate de aceptar mi sabiduría. Porque de lo contrario no vas a visualizar los frutos en tu vida que yo quiero que tengas y en tu relación de pareja a través de mi sabiduría. Amén. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, 24. Por eso uno puede orar a Dios pidiendo lo mismo y no lo ve, porque uno no lo cree. Porque no lo Y crees. uno mismo con la boca está convencido. Exactamente. Por eso es muy importante. Yo quiero a mi esposo así es, y cuando me da la papacita de hablar mal también lo he hecho. Lo que pasa es no que vuelve atrás, claro, es que la hace. Entonces, solo la quejadera. Mateo 16, No 24. ayuda para nada. ¿Qué es lo hermoso de esta palabra? Que es que la sabiduría que Dios quiere darnos es una sabiduría que activa frutos, que activa la fe, que produce resultados. Es una sabiduría que no se queda simplemente en intenciones, sino que se transforma en decisiones. Y las decisiones, a diferencia de las intenciones, las decisiones se traducen en actos. Entonces, si pedimos sabiduría, pero esa sabiduría se queda simplemente en intenciones, nunca vamos a ver respuestas en nuestra relación de pareja y en nuestra familia. Vamos a mirar Mateo 16, 24, ¿qué nos dice? ¿Quién me lo puede leer, por favor, alto? Amén. Y claro. Jesús le dijo a la mujer, No, a sus Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. 16, 24. Exacto. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Sigue ya, por el 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. 26. Sí. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Dios hoy viene a darte la clave para vivir, no solamente tú, sino también en unión con tu pareja. Es decir, en el plan perfecto de Dios está que tanto tú como tu pareja vivan para darle la gloria a Él. Y vivamos eternamente. Dios no quiere que ningún miembro de tu casa, de tu familia, perezca. Sin embargo, muchas veces sucede porque desconocen que para vivir es necesario, como pasa con el granito, ¿verdad? Con la semilla de mostaza, es necesario
morir primero. Y eso es lo más difícil. Queremos vivir, pero no queremos morir. Y Dios hoy viene a recordarnos el secreto de la vida, es morir primero. Amén. Fíjense lo que Jesús está diciendo: si quieres ser mi seguidor y quieres vivir, necesitas morir primero. En la medida que te mantengas aferrado a tu propia manera de vivir, a tu propio entendimiento, a tu propia sabiduría, te estás alejando de la vida y te estás acercando a la muerte. En la misma manera que te estás aferrando a tu propia vida, pues estás perdiendo la vida que Dios quiere darte. Pero no solamente Dios habla de manera personal. En este grupo de hoy de parejas vamos a aprender a cómo, la manera en que tendremos que morir, cómo funciona esa ley, ¿verdad? Cómo se revela esta ley que está en la palabra para las parejas, para los matrimonios, a fin de que el matrimonio como tal subsista y no solamente exista, sino que viva en toda la plenitud que Jesús quiere que vivamos. Entonces, miren lo bonito también que nos menciona Gálatas 2:20. Vamos a leer estos 3 pasajes para seguir. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y vamos a ir El entendiendo antiguo todo. yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 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 Entonces, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros como cristianos estamos llamados a morir día tras día a nuestros propios pecados, a nuestra forma, a nuestra manera egoísta de vivir, a hacer las cosas como a mí me parezca que deben hacer las cosas. No, estamos llamados ahora a colocar en el centro a Cristo en nuestras vidas, a buscar agradarlo a Él en todo lo que hagamos, a ir menguando cada día más. Quiero decirte que las batallas que tú tienes son diferentes a las batallas que yo tengo, pero todos y cada uno de nosotros tiene una cruz que está cargando día tras día, y esa cruz se llama nuestros propios pecados, esa cruz se llama nuestro propio parecer, y tenemos que ir muriendo día tras día, porque en la manera que más nos resistamos a eso, más le estamos dificultando a Jesús glorificarse en medio de nosotros. Es decir, el sentido de nuestra vida, yo sé que esto de pronto lo hemos escuchado mucho, pero hoy quiero que le demos una connotación distinta. Porque no puedes salvar tu matrimonio y hacer que tu matrimonio funcione si tú a duras penas estás pudiendo glorificar a Cristo con tu propia vida. Amén. Si tú todavía te mantienes atado a tu vida anterior, muy difícilmente vas a poder hacer que se vivifique Cristo en medio no solamente tuyo, sino también de tu pareja. Entonces, para poder trabajar por la salvación de la pareja en unión, necesitan ambos estar en sintonías y tener el mismo nivel de entrega, la misma decisión. Por eso hablamos y comenzamos con la palabra de la sabiduría, la misma decisión de dejar a Jesús en el centro de su vida, colocarlo a Él en el centro. Entonces, que como pareja, las decisiones que vayan a tomar sean decisiones que estén alineadas con el plan que Cristo tiene para ustedes como pareja. Antes de consultar y hacer planes, tienen que pedírselo a Dios en la presencia, decirle: Señor, ¿será que tú quieres que aceptemos este negocio o no lo quieres? Pero muchas veces nos apresuramos y decimos: uy, Señor, estamos desesperados, nosotros todavía no tenemos hijos físicos, pero sí tenemos hijos espirituales, y hemos visto las consecuencias de malas decisiones. Y entonces aparentemente te das cuenta que lo que aparentemente era bueno ante tus ojos, realmente no era la mejor decisión que tomar. ¿Por qué? Porque todavía venimos a Cristo y conservamos la misma manera egoísta de vivir. Miren lo bonito que estaba diciendo acá Pablo.
nos está diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo quiero que lo digas ahora mismo y lo declares con fe. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué conductas en ti no están reflejando a Cristo en tu vida? Ese es el primer interrogante que te quiero hacer en esta noche. ¿Qué conductas en tu comportamiento no reflejan a Cristo? Te están distanciando de la imagen que Cristo quiere que reflejes de Él. Porque quiero decirte que la persona cuando te ve a ti, ve a un hijo del Padre. Y lo que tú hagas, hay muchos ojos que están a tu alrededor enfocados en tu comportamiento. Por eso la imagen del Padre en la tierra era Cristo. Y la imagen de Cristo y del Padre en la tierra somos nosotros. Amén. Entonces es muy importante por eso que miremos y pidamos mucha sabiduría en la manera como estemos conduciendo nuestra propia vida y como estemos también conduciendo nuestra vida sentimental con nuestra pareja. Ahora, voy a devolverme al inicio de los tiempos en la Biblia. Ustedes seguramente habrán escuchado, como yo, cuando se habla de la creación y del pecado original, ¿verdad? Y ese pecado original normalmente se menciona cuando se hace mucho énfasis en el pecado original, siendo sincero, entre el hombre y la mujer. ¿En quién se hace más énfasis? En la mujer. ¿Por qué en la mujer? Porque ella fue la que escuchó, Porque fue la que se voluntad. y la que incitó al esposo a pecar. Exactamente. Entonces, normalmente hemos escuchado esa palabra del origen de los tiempos con un enfoque muy hacia la mujer. Es que la mujer incitó al hombre a que caiga en pecado y se han agarrado iglesias, pastores, para decir que las mujeres somos las más pecadoras y, mejor dicho, han transformado la palabra del Señor, ¿verdad? Convirtiéndola en una herejía. Pero hoy quiero cambiar un poquito el enfoque de esa primera palabra. Hoy vamos a estar enfocándonos en el hombre. Ya tendremos momento para hablar de las mujeres, pero hoy vamos a estar enfocándonos en el hombre. Y ahora quiero preguntarte, ¿a quién llamó a cuentas el Señor? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Y por qué llamó a cuentas el Señor si Dios lo ve todo? Y Dios sabía muy bien que Adán inicialmente no quería comer del fruto, pero al final comió el fruto por la incitación de Eva. ¿Por qué uno pensaría, no debía haber llamado primero a Eva y decirle, mi hijita, ¿por qué incitó a mi hijo a esto? ¿Pero qué hizo? Llamó a Adán. ¿Por qué creen ustedes? Además porque la responsabilidad era de él. Él le había hecho al primero que no comiera del árbol. Porque él responde por su esposa. Y porque Dios lo creó como cabeza del hombre. Cuando se habla de cabeza se habla de autoridad. Y responder por él. Pues le tenía que preguntar a la autoridad. Tenía que responder por él mismo antes. O sea, porque si le echan la culpa a la mujer, pues obviamente es como no, pues por ella, pero es que tenía para responder por él y además por él. ¿Pero por qué no lo llamó a ella también entonces? Porque él era la responsabilidad. Él tenía que tomar la decisión. Porque la custodia Todas las mujeres hablan de eso, no dicen nada. No. Porque el Señor había dejado a Eva al cuidado de Adán. O sea, Adán estaba respondiendo por ella, por su esposa. Él tenía que estar pendiente de ella. Hemos escuchado que el hombre, pero eso porque ya ustedes tienen un conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Ustedes dicen con toda claridad, es que el hombre está llamado a ser el sacerdote del hogar. Y como sacerdote del hogar, al hombre se le delegó una responsabilidad fundamental. ¿Por qué? Que muchas veces también se transforma la palabra. Y entonces, la mujer debe sujetarse al hombre, pero ¿qué sujeción física? Sujeción, aquí está, ya lo mencionábamos en esa vez, si se acuerdan de los roles, que era una sujeción espiritual. Pero hablando y ahondando en cuanto a la responsabilidad del rol del hombre, vemos que Dios, al que va a llamar a cuentas, principalmente, inicialmente, por el hogar, por la salvación del hogar, es al hombre. Es decir, a Adán no pudo haberse excusado, a Dios no le va a servir de excusa decir, ay, es que me diste,
a una inconversa, Señor. Es que esa mujer definitivamente tremenda, no aceptaba nada, no se sujetaba. No, a Dios no se le puede decir eso. Porque Dios no solamente coloca el rol, Dios da las herramientas para desempeñar ese rol. Dios no es que le dice, hombre, tú vas a ser responsable por la salvación de tu hogar y lo deja suelto, no. Dios da unas herramientas para que el hombre, en la sabiduría y en el plan perfecto de Dios, pueda desempeñar el rol que espiritualmente le corresponde. Y ese es el verdadero significado de ser un sacerdote del hogar, de ser una cabeza del hogar. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que Eva no vaya a responder también. Eva también va a responder en su momento por haber incitado en ese momento a pecar a Adán. Pero Adán fue por haber, en ese momento, él era el que tenía que dar cuentas del pecado. Es decir, él pudo haberlo evitado y no lo hizo. Además porque pues pienso yo que él no estuvo muy pendiente de Eva. O sea, porque él no, ni siquiera sabía dónde estaba, que se había ido a hacer visita con la serpiente. O sea, espiritualmente pienso yo que no estaba pendiente de su esposa. Como sacerdote tenemos que estar pendientes de la vida espiritual también de nuestra esposa. Porque muchas veces el enemigo empieza a hablar y es donde vienen los problemas, pero también es por el descuido del sacerdote que no está como guerreando, orando por la esposa, porque pues sí, la esposa se sujeta a uno, pero también uno como hombre tiene que estar ahí. Amén. Vamos a Efesios 5:25, vamos a entenderlo un poquito más. Efesios 5:25. Dice, ¿quién me lo puede leer, por favor? Amén. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, ¿sí? A fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Amén. Amén. La primera palabra de Dios y las instrucciones, ¿a quién se les había dado? Al hombre. Al hombre. El hombre, dentro del plan perfecto de Dios, el hombre está llamado a repetir y declarar la palabra que recibe en la intimidad con el Señor a su esposa. A tal punto que eso se convierta en el alimento principal de su esposa. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Que en el plan perfecto y original del Señor, el esposo tiene ese plan que veíamos, que de la sabiduría, ¿verdad? Que veníamos hablando que la clave, uno de los principios de la sabiduría era que morir para vivir. La misma manera en que vamos muriendo día tras día, vamos viviendo porque Cristo está siendo vivificado en nosotros. ¿Qué pasa? Que el sacerdote del hogar, que es el hombre, como cabeza del hogar, su función principal y una de sus principales funciones es morir día tras día a él para enseñarle, por eso él lleva la delantera en el hogar, para enseñarle a su esposa también la manera de morir día tras día. Esas son las palabras de Cristo. Es decir, el esposo tiene que mantenerse en intimidad con el Señor, a tal punto que las palabras de Cristo se vayan revelando más y más a él, para que él vaya muriendo a él mismo y luego vaya mostrando el camino de morir a sí mismo a su esposa. A tal punto que la esposa, mirándolo a él y mirando a Cristo reflejado en su esposo, pueda seguir ese rumbo. Pueda ella también comenzar a morir poco a poco a su manera egoísta de vivir y pueda ir caminando hacia la ruta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando eso sucede, se genera una relación sana.
Pero lastimosamente muchas parejas sucede lo contrario. Y entonces es la esposa la que está ejerciendo el rol de sacerdote del hogar. Y entonces es la esposa la que va en la delantera. Es la esposa la que va batallando espiritualmente. Es la esposa la que va intimando con el Señor. Y es la esposa la que va como jalando y jalando a su esposo. Y ahí hay un problema. Ese no es el plan original del Señor. En el plan original del Señor está que el esposo lleve la delantera, que el esposo ejerza su rol. Entonces no se trata, como muchas veces se predica, de que la esposa simplemente haga una sujeción física, de que todo lo que diga el esposo simplemente debe ser sí o debe ser no. Ya miraremos cuál es el rol de la esposa. Se trata de empoderar a los esposos. Esta palabra de hoy es para empoderar a los esposos. Y si tú estás aquí hoy es porque Dios quiere darte la herramienta para hacer que tu matrimonio y tu hogar funcione. Dios te está entregando la estrategia. Te está diciendo, hijo, no importa si no estabas llevando la delantera, estás a tiempo de tomarla. Porque Dios va a caminar contigo. Porque Cristo mora dentro de ti, no vas a estar haciéndolo solo. Pero miren por eso lo hermoso que dice. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Básicamente lo que Dios está llamando aquí a los esposos es a que muestren ese mismo amor sacrificial que vimos en Cristo, lo muestren hacia su esposa. Amén. Ahí sí no. Amén, amén. Amén, amén. Lo muestren hacia su esposa. Es decir, en primer lugar, el esposo debe entregar su vida a Cristo al punto de que su mayor deseo sea agradar a Dios en todo lo que haga, sea servirle al Señor, sea apasionarse por Dios. Pero de segunda manera, el esposo debe amar dentro de ese plan perfecto a su esposa de una manera sacrificial de igual manera. ¿Y qué significa eso? Dar su vida por su esposa. Entregar su vida por la salvación de su esposa. Pero no solo la salvación de la esposa, porque la esposa puede salvarse y llegar al cielo, no. Dice, a fin de presentarla completamente pura y santa al Señor. Que cuando la esposa llega allá diga, Señor, yo viví una vida de plenitud, de felicidad, de tranquilidad, porque tuve un sacerdote que me mostró el camino para ti. Y no solamente me mostró el camino hacia Cristo, sino que con su vida me fue llenando y llenando al punto que me sentí siempre amada. Porque es que cuando el esposo está lleno del amor de Cristo, ese amor se va a reflejar y va a rebotar hacia su esposa. Y su esposa siempre se va a sentir amada y respetada, valorada. Y cuando una esposa se sienta así, no va a haber cantaleta. No va a haber cantaleta. Si estás quejándote de cantaleta, primero comienza tú también analizando si estás cumpliendo el rol que te corresponde como sacerdote espiritual. Porque si hay cantaleta, muchas veces puede ser una necesidad insatisfecha en tu esposa. Y todo comienza por conocer y llenarse del amor, porque no podemos entregar lo que no se tiene. ¿Qué implica este amor sacrificial que hizo Jesús con nosotros? Que dio la vida por nosotros al punto de entregarse en una cruz. Implica también muchas veces ceder. Ceder. No quiere decir eso que por el hecho de que cedas algunos deseos de tu esposa, algunas peticiones, estés perdiendo tu rol de cabeza del hogar. Al contrario, lo estás ejerciendo, porque es que es un amor sacrificial, porque el amor de Cristo es un amor de sacrificio. Es un amor donde Cristo estaba pendiente de las necesidades de la iglesia. Cristo estaba pendiente de las necesidades de la iglesia. Y la necesidad de la iglesia es mantenerse pura y santa y en unión. ¿Qué pasa? Maridos muchas veces, por estar tan ocupados, pueden estar descuidando las necesidades de su esposa. Y en el amor sacrificial implica
ceder por estar también pendiente de qué necesita la esposa, a fin de hacerla feliz. Porque cuando estén allá ante el Señor, Dios le va a pedir cuentas. Si tu esposa llega con mancha, Dios te va a llamar, y así como llamó a Adán, le va a decir: ¿qué pasó, hijo, con mi esposa? Mira cómo me la estás presentando. Para eso no fue que yo te la confié a ti. Yo una vez escuchaba esta parte que me llama la atención, y es que a veces los hombres, cuando se les empodera y se les habla del sacerdocio del hogar, simplemente piensan en la corona de Cristo, en la corona, el ser coronado, ¿verdad? Como cabeza del hogar. Pero resulta que la corona de Cristo primero fue una corona de espinas, y la corona de espina duele. Cuando uno se coloca una corona de espinas, eso lo hace sangrar a uno. Entonces, el hecho de que seas el rey de tu casa, el sacerdote de tu hogar, implica que te corones también con una corona de espina. Como lo dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces esa corona de espina implica sacrificio, implica cada vez más ir menguando, para que también en medio de tu sacrificio Dios sea glorificado, y tu esposa, con tu ejemplo, también quiera brindar toda su vida, rendir su vida al servicio de Dios. Eso es lo que hace un verdadero sacerdote. Muestra el camino para llegar al Padre y a Jesús. Amén. Y el camino de la vida es ir muriendo cada vez más, ir muriendo cada vez más. Que no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil para nada. Por eso es que toca estar el esposo muy en intimidad con el Señor, porque el día que se suelte de la intimidad con Dios, pierde las fuerzas. Por eso el Espíritu de Dios es el ayudador. Sin Él no seríamos capaces. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El amor sacrificial se opone al orgullo y se opone al egoísmo. Miren esos dos elementos tan importantes. Ay, es que yo soy la cabeza del hogar y tú te sujetas o te sujetas. ¡Uy, tesa! A mí no me dicen eso, ¿no? A mí no me dicen eso, pero lo he escuchado. Tesa esa mujer. No se somete, no se sujeta. No. Es que es una sujeción en amor. Es una sujeción espiritual que viene automáticamente después de que tú estés sujetado primero a Cristo. Después de que tú te sujetes a Cristo, tu esposa se sujeta. Porque tu esposa va a mirar el camino, el rumbo que tú le estás mostrando. Pero no sucede al revés. Ahora, esto no puede operar. Quiero que vayas buscando mientras sigo hablando. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Esto no puede operar si en ti todavía reina el orgullo. Es que un hombre no puede bajar la cabeza. La mujer es la que tiene que bajar la cabeza. Así no se va a glorificar Jesús en tu vida. ¿Cuándo Jesús fue orgulloso? Cuando tú estás siendo orgulloso, no estás reflejando a Cristo. Y si no reflejas a Cristo, no te va a poder imitar tu esposa. El plan de Dios tampoco se mostrará en tu casa, en tu relación, si te mantienes siendo egoísta. Si te mantienes siendo egoísta, ya vamos a leer el pasaje, pero no nos perdamos acá, por favor. Si te mantienes siendo egoísta de estar pensando en tus propias necesidades, es que yo necesito salir, y entonces organizas todo tu día con tus necesidades y no tienes en cuenta en tu día las necesidades de tu esposa, ahí no puede operar el plan de Cristo para ti. Porque es que llamado a entregar tu vida a tu esposa como Cristo la entregó por la iglesia, y cuidarla y amarla, significa estar pendiente de sus necesidades, no solamente de tus propias necesidades. Entonces se ha malinterpretado un poquito la palabra, porque solo nos hemos quedado con el hombre sacerdote proveedor del hogar. Y entonces el hombre sacerdote debe ser proveedor del hogar y ya, pare de contar. Y no. Porque ante la sujeción es espiritual más que material, créeme que cuando tú te sujetes a Cristo, viene también la provisión material.
Porque colocas de tu parte para cumplir el plan perfecto de Dios y Dios no te va a dejar a medias. Dios te va a proveer porque sabe que tú te estás sujetando a su plan para ti y para tu casa. Entonces Dios ahí te completa el panorama. Pero mientras tú te mantengas enfocado simplemente en producir y producir y producir, estás descuidando lo más importante y es la parte espiritual. Son los frutos espirituales. Y luego viene la añadidura para ti, para tu casa. No al revés. Pero a veces se descuida lo primero, que es ser testimonio a nivel espiritual y guía para su esposa, por estar concentrado en proveerle lo material, que es la añadidura. Y eso no hace parte del plan de Dios. ¿Quién me colabora leyendo, por favor, Filipenses 2, del 3 al 11? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Amén. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que él, ser igual a Dios, fuera algo en lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. 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 Miren qué palabra tan hermosa. Fíjense, hay que ser humildes al punto, cuán difícil es, ¿no? Al punto Dios nos está diciendo que consideres a los demás como iguales a ti, ni siquiera, sino como mejores que tú. Imagínense esa humildad tan fuerte. Entonces, cuando tú mires a tu pareja, debes considerarla inclusive mejor que tú. Pero a veces cometemos el error de subestimar a la persona que tenemos al lado. Y entonces queremos que esa persona se iguale a nosotros. Y cuando tú estás haciendo eso, te estás poniendo a ti por encima de esa persona. Cuando tú quieres cambiarla a la fuerza al punto de hacerla más parecido o más parecida a ti, te estás poniendo a ti por encima de Cristo. Porque tu trabajo debe ser hacer que esa persona se parezca más a Cristo, más que a ti. Amén. Amén. O de pronto el simple hecho de escuchar lo que la otra persona tenga que decir. Esposos deben escuchar a sus esposas. Por eso ya miraremos a profundidad el rol de la esposa. Pero por eso es el rol tan importante de la esposa. La esposa, dice la palabra, también es coheredera en Cristo. Y por ser coheredera en Cristo, de la gracia que recibimos en Cristo, debe respetarla y honrarla. Lo que ella tenga que decir debe ser importante para ti. Entonces, esposos, ¿estás consultando a tu esposa en las decisiones que tomas? ¿O estás simplemente decidiendo en tus emociones con orgullo y cerrándote a escuchar lo que ella tenga que decir? Eso hace parte también del plan perfecto de Jesús para los esposos. Ahora, es importante esta palabra porque fíjense cómo Dios muchas veces, está replanteando todo lo que normalmente a uno le dirían. Porque a uno le dirían simplemente, el esposo es el que decide y la mujer pues no puede hablar muchas veces. Hay mujeres que viven detrás del esposo, siendo que Dios, luego veremos, Dios coloca y les da a las mujeres también un lugar de privilegio. Es más, quiero decirte, como la mujer es coheredera conjuntamente contigo de la gracia que Dios nos ha dado por medio de Cristo, Dios no puede bendecirte a ti en un plan donde la mujer esté por fuera. Es decir, en todo plan de bendición de Dios para ti tiene que estar tu esposo. Al punto que dice la palabra de Dios que las oraciones pueden ser estorbadas, las oraciones de los hombres,
cuando no están en sintonía con su esposa. Por eso es tan importante que exista una coinonía entre el esposo y la esposa, a fin de que el esposo pueda ser bendecido también a través de su esposa. Y por eso, pero eso a veces no, eso se tiene que revelar en el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu de Dios hoy está despertando, nosotras mujeres vamos a tener nuestro espacio, pero hoy está despertando Dios a los esposos, empoderándolos, porque no es un regaño, sino es un consejo de Dios para que podamos, en sabiduría, para que podamos tener un matrimonio feliz, sano, y que nuestros hijos también sean bendecidos por el rol y la estructura que Dios quiere que tengan las familias. Y no que se ha venido transformando por lo que escuchamos decir en el día a día. Ahora, miren Efesios 5:28, ¿quién me lo repite por favor? ¿Qué dice? De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Amén. Esto es muy importante porque nosotros hemos hablado que hay personas que a veces tienen el espíritu, su ser espiritual anoréxico. ¿Qué pasa cuando dejan de alimentarse en la palabra? Llega un momento en que tú le vas a predicar algo y comienzan a bostezar porque ya espiritualmente están anoréxicos, es decir, su ser espiritual no puede digerir el alimento espiritual a medida que está siendo más sólido. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te alimentas tú, le das comida a tu cuerpo todos los días? 4 o 5. Entre 3, pero recomiendan los nutricionistas por lo menos 5, ¿verdad? 5 o 6, porque acelera el metabolismo, ¿no? ¿Qué pasa? El hombre normalmente come más que la mujer, ¿verdad? Hasta físicamente, el hombre normalmente también necesita más energía que la mujer. Espiritualmente también sucede así. Quiero decirte, esposo comprometido, que espiritualmente tu exigencia debe ser mayor que la de tu esposa. Que si tú comes 2 platos y tu esposa 1, tú debes comer 2 platos espirituales. Porque necesitas para ti y para mostrarle el camino a tu esposa. Que cuando tu esposa se sienta débil, tú tengas un brazo firme a nivel espiritual para levantarla. Amén. Que tú puedas jalarla y decirle, aquí está el camino que debes seguir. Este es el camino, este es el rumbo. Pero si tienes un espíritu anoréxico porque no te estás alimentando con la palabra, ¿cómo vas a tener fuerza para mostrarle al otro el camino? Te vas a quedar sin fuerza. Y ahora déjame ir un poquito más allá. No solamente tienes que alimentarte tú 2 veces, y 3 veces, y 4, 5 veces, sino que tienes que alimentar a tu esposa. Porque ¿qué pasa? Que Dios trata a tu esposa como tu propio cuerpo. Y así como quieres y sientes hambre en tu propio ser físico, debes sentir hambre en tu propio ser físico, te debe doler cuando tu esposa esté pasando hambre espiritual. Amén. Amén. Te debe doler en tu cuerpo, en tu ser físico. Y así como buscas tú alimentarte, tienes que estar pendiente. Esposita, ¿ya te alimentaste? ¿Qué palabra leíste hoy? Comemos juntos, nos devoramos la palabra de Dios hoy. Estar pendiente. No puede ser que tu esposa sea la que te recuerde a ti que debes alimentarte. No puede ser eso. Debe ser al revés. El esposo debe decirle, eso es lo que implica ser el sacerdote del hogar, llevar la delantera en la familia. Es decirle, esposa, aliméntate, porque si tú no te alimentas, yo perezco. Ahora, ¿cómo es ese que perece? No es necesariamente que te duela tu ser físico, porque muy difícilmente va a suceder. ¿Cómo creen ustedes que va a perecer el hombre o a padecer el hombre las consecuencias de un espíritu anoréxico en su esposa? Cuando rinde cuentas al Señor. Cuando rinde cuentas al Señor, pero antes de eso, en el día a día. Y la falta de respaldo. La falta de respaldo, ya la esposa no lo va a respetar, ya la esposa no lo va a ver de la misma manera,
la esposa no lo va a escuchar de la misma manera, la esposa se va a sentir insatisfecha y eso se va a notar, la esposa ya a duras penas va a sacarle tiempo, la esposa ya va a ser cantaletera porque todo cuanto haga el esposo le va a molestar. Cuando tú ves esos señales en tu relación de pareja, es sinónimo de un espíritu anoréxico en tu esposa. Y eso te va a doler. Lo vas a ver, lo vas a sentir físicamente porque escrito está. Que el esposo, esa es una ley espiritual, que el esposo le va a doler como le dolería en su propio cuerpo una falta de alimentación en su esposo. Entonces, y esa es la manera como a él le va a doler. Porque es que un espíritu anoréxico se hace notar. Por eso es importante, esposos, que cuiden la alimentación espiritual de su esposa. Que estén pendientes. Eso implica amar con sacrificio. Eso implica amar sacrificialmente a su esposa como Cristo amó y entregó su vida por la iglesia. ¿Qué quiere decir también? Esposos deben orar por sus esposas. ¿Cuántas veces al día estás orando por tu esposa? ¿Cuántas veces al día le estás imponiendo las manos? Porque déjame decirte que las esposas nos cansamos. Y ahora que estoy ejerciendo el rol de esposa, yo sé que las esposas nos cansamos. Uno está pendiente, está trabajando, pero está pendiente en la comida, está pendiente acá de dar instrucciones de hacer esto, lo otro. Entonces, las esposas también nos cansamos, no solamente los esposos se cansan. Entonces el esposo también necesita orar por su esposa y imponerle las manos y declarar sobre ella palabras, sabiduría, porque la palabra, por eso comenzamos y quise comenzar ¿con qué pasaje? Santiago 1:5, ojalá no se les olvide. 5:6. Santiago 1:5 y 6. Es que Dios te está diciendo que pidas esta sabiduría y Él te la va a dar. No solamente sabiduría para ti. Tú puedes también pedirle, uy, Señor, cuando tú veas que tu esposa no te está entendiendo, clama a Dios y pídele sabiduría para tu esposa. Dile, Señor, te clamo a ti y dale sabiduría tuya a mi esposa y créeme que Dios se la va a dar. No te desgastes peleando con tu esposa. Dobla rodilla y pídele a Dios sabiduría para ti y sabiduría para tu esposa. De pronto puedes llevarte una sorpresa y resulta que tu esposa sea la que esté tomando la decisión sabia y tú seas el equivocado. También puede ser. Pero por eso se necesita tener fe y humildad. Por eso se necesita la fe y humildad. Es decir, porque la fe te va a poner te va a llevar a ti a poner los planes de Dios por encima de tus planes. Porque vas a aceptar que el plan de Dios es mejor que tu propio plan para tu relación. Y humildad, porque implica reconocer eso, porque muchas veces no lo queremos reconocer. Amén. Eso es verdad. Por lo menos a mí sí me ha pasado eso, que pues de pronto que uno tiene discrepancias con la esposa y de verdad que cuando uno como sacerdote toma ese rol y así uno tenga la razón, de pronto la tenga uno como hombre, pero si uno va y se arrodilla ante el Señor y le pide a Dios, de verdad que le da la sabiduría y la sabiduría, Dios hace que la esposa reconozca, ya sea que la tenga uno o tenga la razón ella, hace Dios apareja todo. Amén. Todo. A mí o a nosotros como pareja nos ha pasado personalmente, y yo creo que en especial a mí, que yo pues como sacerdote como que le pido al Señor siempre que me ayude en esa parte, porque antes yo era como muy fuerte, hacía llorar mucho a mi esposa y cuando tomé, no porque la tratara mal, sino que de pronto uno como hombre sube un poco más el tono de lo que habla y mi esposa siempre ha sido como más sensible. Pero sí que tratarla como vaso frágil. Más frágil, porque dice la palabra que uno es vaso frágil, pero más frágil. Más frágil. Cuando empecé a entender, porque eso es sabiduría que el Señor me empezó a decir que Él es el que hace todo y Él es el que organiza todo. Entonces empecé a orar y decirle, Señor, dame más amor por mi esposa, mira, tengo esta situación, ayúdame, porque no sé cómo solucionarla, no sé cómo hablarle, porque muchas veces uno habla y
esas palabras son como cuchillo para la garganta. Pero cuando uno va ante el Señor, se postra y se humilla ante Él, Dios organiza todo. Eso es impresionante. Yo me quedo impresionado porque ahí me yo voy, mi amor, pero perdóname, y ella no hay. Señor, yo ya hice lo que me compete a mí, ya está en tus manos, Señor. Obra tu Espíritu Santo, pero eso es que inmediato, eso al ratico mi esposa, no, sí, mi amor, sí. Dios se encarga porque Dios ve el corazón, es decir, después de que hay un corazón rendido, y sobre todo el corazón del esposo, rendido en humildad ante Él para dejarlo a Él cumplir su voluntad con la relación, eso es sabiduría, y esa sabiduría se va a ver reflejada en frutos, necesariamente. Porque uno lo que tú dices, o lo que estamos hablando es cierto, uno como hombre cree que la mujer se tiene que someter y uno, no, y es que así, y uno quiere obrar en las fuerzas de uno, no, eso antes le complica más. Se Es que- pone rojo. Es que fíjate, yo pienso que eso ha sido una artimaña de Satanás. Sí. ¿Sabes que Satanás viene y como él es imitador, Sí. él transforma inclusive la misma palabra? Fíjate que en la propia tentación de Jesús, él hablaba con la palabra Jesús. Sí. Entonces él transforma la palabra. Y fíjense que ese sentido de que el hombre es el sacerdote del hogar, cómo Satanás lo ha vendido de una manera distinta, colocando al hombre como más, siendo que es el camino, miren lo bonito de la palabra, siendo que el camino de la sabiduría de Dios para la salvación del hogar es completamente distinto. A medida que el hombre mengue más, el matrimonio es exaltado. Porque la mujer también va a menguar al nivel de Cristo, porque es que el camino que Cristo vino a enseñarnos fue morir para vivir. No ser exaltados nosotros procurando que los demás se sometan a nosotros. O sea, es completamente opuesto lo que el enemigo nos ha estado vendiendo a Y es nosotros. que sujetarse lo que tú dices, no es que esté uno debajo de los pies de él, Exacto. sino sujetarse es caminar Espiritual, al lado del así es. esposo y sujetarle este lado, cogerlo y andar con él. Eso es sujetarse. Sí. Ahora, vayan conmigo por favor a 1 de Pedro 3:7. Dice, ¿quién me lo puede leer por favor? De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Amén. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Imagínate. Ese es el punto final, amén, de la prédica, de todo lo que hemos estado hablando. La cereza. O sea, la cereza del postre. ¿Por qué? Porque dice, cuando a medida que tú estés cumpliendo el rol que Dios tiene para ti como esposo, hay una promesa hermosa. Y es que tus oraciones serán escuchadas sin ningún tipo de estorbo. Pero cuando tú te mantengas aferrado a tu propia manera de hacer las cosas y no te sujetes en tu vida primero a Cristo para que sea su plan por encima de tu plan, tus oraciones van a ser estorbadas, porque le estás dando lugar al enemigo para que se meta y atropelle y estorbe la relación de pareja que Dios quiere tener con nosotros. Y Dios quiere que nuestra relación sea viva y sea avivada cada vez más en la llama del amor del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora quiero terminar con esta parte, un momentico, Jarito. Quiero terminar con esta parte y es, dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Y entonces yo pregunto, ese viva con su esposa, ¿a qué está haciendo referencia? Al tiempo. A que comparta con ella, que saque tiempo. Al tiempo con ella, a la convivencia. Está hablando y refiriéndose a la convivencia del día a día. No es solamente cuando vamos a la iglesia. No solo el domingo. No es solamente el domingo, el fin de semana. Habla del día a día. Vivir con su esposa implica en el día a día
cuando vayas a tu hogar, al seno de tu hogar, cuando vayas a tu casa, puedas tener tu casa como Dios quiere que sea tu casa, y es un lugar de armonía. Un lugar donde se le da la gloria a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio del amor. Amén. O sea que cuando tú llegues a tu casa, tú puedas reflejar este rol también en tu casa. No solamente cuando estés en la iglesia o cuando estés en tu trabajo, sino en el día a día tú puedas ceder también en ciertos aspectos para cumplir en sabiduría el rol que Dios tiene como esposo. Amén. Bueno, esa era la palabra que quería compartirles. La gloria para el Señor.